Decidí estudiar contabilidad en el ITB porque vi una oportunidad para desarrollarme profesionalmente y obtener herramientas para poderme lanzar al mundo profesional. La materia que más me ayudó a profundizar mi área laboral fue tributación. Gracias a esa materia y a los docentes pude conocer muy bien los tipos de contribuyentes que existen en el país y también me ayudó a conocer las retenciones tanto del IVA y de la fuente. Únete al emocionante mundo de la contabilidad aquí en el Instituto Superior Universitario Bolivariano y da un impulso a tu vida. Aquí encontrarás un ambiente innovador y oportunidades de crecimiento profesional. Buenas noches a todos, a nuestros invitados presentes aquí y también a quienes nos siguen en vivo a través de la transmisión por Facebook Live del Instituto Tecnológico Bolivariano. Bienvenidos una vez más a esta noche llena de información y de información importante, de información que usted necesita saber, y es justamente, vamos a hablar sobre el incremento del IVA, del impuesto al valor agregado, que desde este 1 de abril pasó del 12 al 15%. Y para eso, pues bueno, tenemos unos expositores de lujo aquí que nos acompañan. Yo quiero darle la bienvenida y las muy buenas noches también al magíster primero Cristian Rugel Zúñiga. Él es gerente general y capacitador independiente, docente. Se ha desempeñado en cargos públicos y privados. Muy buenas noches, magíster. Muy buenas noches con todos. Tengan excelente noche. Y también nos acompaña, a mi derecha está la magíster Mercedes Espinosa. Ella es docente e investigador del ITB y senior de impuestos de IVAS Consult. Cuenta además con una amplia experiencia en auditoría en el sector privado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a todos aquí a este After Office de ITB, así que les damos la bienvenida a todos. Un After Office, como ya usted lo mencionó, que justamente quiere tratar este tema importante. Ya muchos de nosotros nos dimos cuenta que algunas facturas aumentaron su valor aún cuando nos dijeron que no iba a pasar. Pero ¿cómo nos afecta en el bolsillo? Este tema lo vamos a tratar a lo largo de este After Office organizado por el ITB. ¿Y cómo nos afecta, magíster Cristian, este aumento de 3 puntos en el IVA? Bueno, es importante saber que, de acuerdo a la historia, en América, el Ecuador es el país que menos IVA cobra. Y el gobierno, obviamente, en su presupuesto establece el modificar este IVA del 15%. Todos los negocios no va a haber un impacto o una incidencia como tal, porque este impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto
que muchas veces no afecta al costo o gasto de la empresa. Sin embargo, a nivel del consumidor final, sí nos va a afectar directamente al bolsillo de cada uno de los ecuatorianos. Y el justificativo del gobierno nacional ha sido: se necesita más dinero para poder luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. Y una de las formas más rápidas pues para conseguir este dinero es aumentando la recaudación a través del IVA, que es uno de los impuestos que más ingresos genera al fisco, Magíster. ¿Este dinero será suficiente para la lucha contra el narcotráfico, para que las Fuerzas Armadas puedan seguir en las calles? ¿Cómo está? Bueno, se menciona que el gasto de seguridad se necesita alrededor de 1.020 millones, que por cada punto que recaudemos de IVA tenemos alrededor de 430 millones, es decir, con 3% llegamos a más de 1.300 millones que estaría cubriendo nuestro gasto de seguridad. Es que ya era necesario el incremento del impuesto. Era necesario porque estábamos con más de 10 años de déficit presupuestario. Una caída, es como que usted que en una empresa está con pérdida recurrente. Y para poder solventar, usted necesita tener liquidez que el país no tenía. Y el incremento del IVA permite esa sostenibilidad en la economía. Eso va a permitir pues dar un respiro y poder cubrir ese gasto permanente que tenemos. Entonces ya al convertirse el IVA en un incremento, ya tenemos un ingreso permanente que va a cubrir ese gasto permanente que estamos teniendo. Y un incremento del IVA que muchos de nosotros ya lo vivimos, y fue hace poco, fue en 2016, cuando ocurrió el terremoto que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Entonces, el gobierno de turno, de entonces Rafael Correa, decidió aumentar temporalmente el IVA al 14%, excepto estas dos provincias, ¿no? Manabí y Esmeraldas. Pero el resto del país sí pagamos este incremento. Ahora, se dijo que se iba a utilizar esos recursos para el financiamiento de las obras, que más allá de si se cumplieron o no, significaron ingresos inmediatos al Estado, a la caja fiscal, Magíster Rugel. Eso es lo que se espera ahora. Claro, el gobierno hace mención a que esta recaudación suba, pero también tenemos en cuenta que este impuesto es indirecto. Quiere decir que los negocios o las empresas van a pagar de acuerdo a un remanente. ¿Qué quiere decir? Que el IVA en ventas va a disminuir con ese IVA de compras, y ese remanente es el que le va a aportar al Estado, ¿no? Esperemos que esa recaudación sea necesaria para cubrir el conflicto interno de seguridad. Vimos que mucha gente, antes del 1 de abril, que fue la fecha en la que inició este incremento del IVA, salió a la calle a tratar de comprar lo que más podía. Por ejemplo, electrodomésticos, hay quienes tenían su guardadito para vehículos incluso y lo hicieron. Pero, ¿qué se espera en estas próximas semanas? ¿Que esa tendencia continúe o que disminuya hasta que la gente se acostumbre a que ya no debe pagar el 12, sino ahora el 15? Mira, yo pienso que sí va a haber tal vez una contracción en estas 2 primeras semanas, y luego pues ya se va a equiparar, ya que nuevamente el consumo debe darse. O sea, es un impuesto dado al consumo, directamente al consumo y a los servicios que se requieren. Entonces va a necesitar comprar el contribuyente y va a pagar ese impuesto. Entonces sí va a tener una afectación directa, pero como le mencionaba, va a permitir eso, va a dar un respiro a la economía. Sí va a ayudar mucho a la economía. Y usted habla de consumos, Magíster, y yo le pregunto también al Magíster Rugel, ¿qué tipo de consumos y servicios pagan este aumento del IVA? ¿Pagan IVA? Perfecto. Recuerdo a la Ley de Régimen Tributario, en su artículo 55 y 56 establece las transferencias de bienes y servicios con tarifa 0%. Quiere decir que la canasta básica, los servicios de salud, el transporte público no va a ser afectado a este incremento del IVA, que es lo que realmente todos los ecuatorianos consumimos. Sin embargo, es importante recalcar de que la cadena de distribución sí va a haber una afectación, como por ejemplo en la parte del transporte. Si bien es cierto, el transporte terrestre con una tarifa 0%,
la parte de los repuestos, de las llantas, de los lubricantes, sí va a ser un aumento del IVA, el cual va a golpear el bolsillo de ese dueño de negocio de transportista, ¿no? Y ahí va a haber el efecto. Usted mencionó, Magíster, servicios de salud incluso, ¿no? Y productos de la canasta básica, como por ejemplo, ¿cuáles? La parte de todos los que es papa, cebolla, tomate, todo lo que la parte natural, las carnes, ¿cierto? Todo eso que consumen las personas de la primera necesidad de la canasta básica, eso tiene una afectación del 0%, pero sin embargo, digamos, los productos de la sierra, al traer a la costa, necesitan movilizarse. El servicio de ese transporte va a haber un incremento, por lo tanto, va a haber un incremento sustancial en esa canasta básica. Que no lo va a pagar el consumidor final. Es decir, nosotros los que estamos aquí. Correcto. 7:43 estamos aquí en el After Office organizado por el ITV para hablar sobre cómo nos afecta el aumento del IVA y tenemos grandes expositores para tratar este tema. El magíster Cristian Rugel Zúñiga, gerente general y capacitador independiente, él es docente, maneja muy bien el tema, y también la magíster Mercedes Espinosa, docente investigador del ITV y senior de impuestos de IVAS Consult. Cuenta con una amplia experiencia, como ya lo habíamos mencionado. Y hablando, magíster Espinosa, de los productos y servicios que pagan y los que no pagan IVA. ¿Qué pasa con las matrículas o las pensiones educativas? ¿Pagan este aumento del IVA? Bueno, graban tarifa cero. Todos los servicios de educación graban tarifa cero. Entonces vamos a tener la matrícula, los cuadernos, los libros con tarifa 0%, el transporte escolar vamos a tenerlo con tarifa 0%. No debería haber un incremento, claro. Va a haber un incremento en el combustible que pone el transportista de ese vehículo, pero que al mantener o al querer mantener a esa persona dentro de su expreso escolar, creo que van muchos a mantener el precio. Habíamos mencionado, magíster Rugel, sobre esta necesidad de un poco equipararnos a lo que ocurre en otras partes de la región, en otros países de la región. Usted lo mencionó al inicio de esta intervención, Ecuador es uno de los países, aún con este incremento, con el IVA más bajo en América Latina. ¿Hay alguna posibilidad, tal vez a futuro, si la situación económica mejora, rever una reducción o debería quedarse como ya está al 15%? Ok, a nivel de la economía el Ecuador debería regularse, mantenerse ese nivel de una tarifa del 15%. Sin embargo, también es importante acotar de que la administración también le da el derecho de la devolución del IVA. Esa devolución del IVA de tercera edad, esa devolución de IVA al exportador, esa devolución del IVA al que vende al exportador directamente y también la devolución de retenciones de IVA a los profesionales del 100%. Entonces va a haber una equidad en la parte de la recaudación de impuestos. Decíamos una equidad al momento de la recaudación de impuestos. En este momento hay una devolución de impuestos a las personas de la tercera edad o las personas con discapacidad o quienes cumplan ciertos requisitos para esa devolución. Magíster Espinosa, ¿qué tan rápida es esta devolución? Bueno, se menciona que en la devolución de IVA a personas con discapacidad tienen 60 días para responder la administración. Normalmente con una buena liquidez estamos devolviendo dentro del mes el servicio de rentas internas, pero en este momento ya tenemos pendiente devoluciones del mes de octubre para muchos contribuyentes, para muchas personas de la tercera edad con discapacidad que no ha sido devuelto, porque se menciona que este déficit fiscal, que por cada dólar de dinero que tiene el Estado, 25 tiene de endeudamiento. Entonces usted que imagínese ese IVA que sí va a ser controlado, porque en medio de la facturación electrónica, que ya estamos a partir del 30 de noviembre del 2022, está permitiendo un control, a diferencia de la renta, ¿no?, que es un poco más difícil el control. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, el impuesto a la renta genera mayor ingreso.
Y en nuestro país el IVA es el impuesto de mayor recaudación dentro de su presupuesto general del Estado. Así es, el impuesto al valor agregado, que muchos de nosotros decimos, bueno, recibimos la factura y por ahí medio vemos el IVA, pero no sabemos exactamente qué era, Magíster. Claro, algo importante también que hay que saber es que el gobierno también premia al turista. ¿Por qué? Porque también hay devolución de ese IVA al turista extranjero que haga consumo aquí. Y estamos ya a nivel internacional, como el país de Colombia, cuando usted hace turismo, el país de Colombia le devuelve en el aeropuerto. Entonces, ya prácticamente las leyes ecuatorianas están tomando esos beneficios para que realmente el Ecuador suba de categoría. Estas prácticas tributarias, ¿no? Que son buenas. Cuando uno viaja tal vez a otros países, Europa, y consume allá, uno tiene esa ventaja de pedir la devolución del IVA como turista y me la dan. Aquí en Ecuador, por ejemplo, hay, el año pasado y recién en este último feriado se aplicó la tarifa del IVA al 8%. Correcto. Esa es una disminución al porcentaje del IVA. No es un beneficio como tal. En cambio, la parte de la devolución del turista es que el turista consume, paga el IVA, pero cuando ya se va a su país, lo puede hacer mediante devolución y le da la administración tributaria a su tarjeta de crédito que consumió. Entonces es importante saber eso. Hablemos, Magíster Espinosa, de la parte ya un poco legal, por decirlo así, un poco más engorrosa del cobro del IVA. Estos constantes cambios en las leyes, a los expertos en el tema, a los contadores, a los auditores, los mantiene en constante actualización también. Por supuesto, es que cada mes tenemos cambios tributarios y nos obliga a actualizarnos, a estar leyendo normas, a investigar, a revisar. ¿Por qué? Porque necesitamos asesorar correctamente al contribuyente, al empresario, para poder verificar qué beneficio puede él aplicar. Entonces, eso permite obviamente que el estudiante, por ejemplo, de ITV se perfeccione, los estudiantes y los profesionales, obviamente, en materia contable y tributaria, que necesitan estar actualizados. ¿Y cuál es, Magíster Rugel, la duda más frecuente que tienen, no solo los estudiantes, la ciudadanía que busca, sabe que resulta que yo tengo que pagar impuestos, saqué un RUC, ahora me piden facturas para cada negocio que tengo, cada venta que tengo, cada actividad que tengo, pero no sé si a la final, fin de año, puedo pedir una devolución de todo lo que estoy pagando. Perfecto. Primero tenemos que saber la normativa de ley. Dentro del artículo 66 establece el uso correcto del crédito tributario del IVA. Eso va enlazado a la actividad económica. Por ejemplo, si usted vende un producto con tarifa 12%, todo el IVA que usted compre para, por ejemplo, materia prima, suministro, de ese producto que usted va a venderlo con tarifa 12, usted puede utilizar ese IVA al 100%. Entonces, ese IVA se compensa al final del mes cuando usted paga. No hay una incidencia, no hay un impacto. Segundo, cuando usted realmente tiene ventas con tarifa 0%, por ejemplo, la parte de salud, la parte de transporte, la parte de los artesanos calificados como tal, ellos sí tienen un impacto directamente al bolsillo. ¿Por qué? Porque ese incremento al 15%, ese IVA que paga en su suministro, en su capacitación, en la parte de tecnología, ¿no? Ese IVA sí le va a impactar. ¿Por qué? Porque no puede utilizarlo como crédito tributario, sino se lo va a utilizar como un gasto o costo del negocio como tal. Ahora, en ciertos negocios como exportadores o como las personas que venden directamente a los exportadores, no van a tener ninguna incidencia, ningún impacto en el IVA. ¿Por qué? Porque ellos venden con tarifa 0%, pero aplican la devolución del IVA de todas esas compras que ellos hacen como materia prima, suministro, le va a devolver el Estado, ¿no? Y tal vez habría una incidencia en aquellos negocios que vendan con tarifa 12 o tarifa 0%, por ejemplo, las farmacias
La parte de medicina es tarifa 0% y los suministros de limpieza es tarifa 12%. Ahí la normativa tributaria me establece que el uso del crédito tributario es de manera parcial o proporcional, o de acuerdo a su contabilidad lo puede utilizar el 100% de crédito tributario. Entonces, ahí se necesita que el contador actual financiero tiene que saber las normas tributarias para que tenga un buen uso correcto del crédito tributario del IVA. Y hablando de esta diferenciación en el pago del IVA, porque no es lo mismo el IVA que yo pago como actividad profesional o como si fuera yo una emprendedora. ¿Cómo conocer cuánto tengo que pagar, en qué tiempo tengo que pagar y cuál es el trámite que tengo que hacer? Tengo que buscar definitivamente a alguien que lo sepa hacer, un contador. Claro, aunque cuando soy persona natural puedo hacerlo también de manera independiente, obviamente con una capacitación. Pero ese IVA que yo percibo como empresario, ese IVA no lo cobré, yo lo percibí, yo lo recaudé del consumidor final. Es el consumidor final el que paga el impuesto. Y a veces equivocadamente el empresario piensa que ese 15% ahora es de él, cuando es del Estado. Entonces, ahí es cuando piensan que están pagando mucho impuesto, pero es un impuesto recaudado. Y ese es el detalle. Es simplemente como el paso A. Yo recibo el dinero del consumidor final y se lo tengo que depositar al Estado. Así es. Creo que hoy en día el empresario debe ajustarse, tener una cuenta bancaria y separar el dinero recaudado de ese 15%, porque si lo considera como parte de su ingreso, ahí sí va a tener una afectación económica. Pero todos, Magíster Rugel, todos los empresarios, todos los dueños de negocios se pueden ajustar. Hay quienes incluso dicen: nosotros por cierto tiempo no vamos a aplicar este aumento del IVA, vamos a seguir cobrándole el 12%. Correcto, eso se va a basar a una estrategia de marketing, de publicidad. Las empresas tienen que hacer ajustes presupuestarios, ¿no es cierto? Porque cada año nosotros como empresarios hacemos presupuestos financieros, el cual la normativa hace un incremento en el IVA. Yo no le voy a cargar ese 3% a mi cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo optimizar ese aumento de ese IVA, puedo reducir otro gasto dentro de mi negocio y hacer estrategias dentro de la publicidad para que el consumidor pueda realmente hacer la compra y no afecte al bolsillo. Usted lo mencionó también y me gusta esto de preguntar por partes porque estamos conectados. Usted mencionó al inicio de esto que el empresario tendría que ajustarse a este nuevo incremento. Este ajuste que puede o no podría hacer según su contabilidad va a afectar a sus ingresos. Usted ya lo dijo, ¿no? El dueño del negocio es simplemente el paso del nuevo incremento hacia el Estado. ¿No tendría por qué afectarlo o sí? No tendría que afectarlo siempre y cuando yo no ajuste precios, como dice Cristian. Si yo ajusto precios por tema de competencia, entonces sí tengo que ajustar costos porque es el costo de producción el que voy a ajustar. Y si quiero ser mucho más óptima, voy a ajustar gastos, ¿no? Para poder equiparar a lo mejor ese 3% que voy en este caso a dar para ajustar el precio. Entonces ahí yo tendría que sí tener una estrategia dentro de una planificación. La contabilidad, estos procesos para el pago del impuesto al valor agregado, del pago del impuesto a la renta, de subir la información de los anexos de gastos personales, ¿es amigable? Una persona que no tiene mayores conocimientos lo puede hacer directamente o necesita definitivamente la ayuda de alguien que conoce. Perfecto, ahí sí tiene una deficiencia el gobierno, porque el gobierno mediante el Servicio de Rentas Internas tiene que dar una buena cultura tributaria como tal, porque la obligación del pago de impuestos es directamente al contribuyente. ¿Qué quiere decir? Si yo soy persona natural que no estoy obligada a llevar contabilidad, la responsabilidad va a ser mía.
puedo yo confiar a un profesional, pero si ese profesional no tiene la cultura tributaria, lamentablemente puedo caer en una defraudación tributaria, que es perjudicial, ¿no? Las sociedades y las personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad, sí tienen la responsabilidad de contratar a un contador. Es ahí donde nosotros los contadores actuales no solamente tenemos que capacitarnos en la parte tributaria, no. Ahora los contadores somos financieros como tal, porque debemos manejar la parte financiera, contable y tributaria para optimizar los recursos y que el empresario, dueño de negocio, realmente pague lo justo, lo que le corresponde al fisco y no pague indebidamente. ¿Qué pasa en la mayoría de empresas? Que no tienen un contador con una buena cultura y hacen un pago indebido. Una cosa es declarar impuestos, otra cosa es pagar impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos o quiénes deben pagar impuestos en Ecuador? El contribuyente, en el caso del IVA, el que consume, el que recibió ese bien, ese servicio. Es decir, todos los que estamos aquí reunidos pagamos IVA. Desde que nos estamos tomando una botella de agua, estamos pagando impuestos, estamos pagando el IVA, nos tomamos una cervecita, estamos pagando IVA, estamos pagando ICE. Los que nos están viendo en este momento a través de la transmisión de Facebook Live de ITV también pagan IVA, pero están pagando internet. Así es, también. Hay que tenerlo claro eso entonces. Así es. Claro, es importante también que toda la parte tecnológica también afecta al bolsillo del empresario, ¿no? Porque hoy en día utilizamos las herramientas del Zoom, publicidad por Facebook, y la tarjeta de crédito me va a cobrar ese IVA como tal. Tiene una afectación, por supuesto que tiene una afectación. Por eso es que el gobierno decide incrementar este IVA. Este IVA es un impuesto indirecto, pero en recaudación el gobierno en sí le va a ayudar obviamente a mejorar esta inseguridad que está en el Ecuador. Desde el 1 de abril, que el IVA pasó del 12 al 15%, ¿es más caro salir a comer? Bueno, si tiene su incremento y si es que el restaurante va a hacer un incremento, sí. Ahora hay que buscar esas estrategias. Si tengo una calificación artesanal y puedo sacar una calificación artesanal, puedo vender mi plato de comida con tarifa cero. Entonces puedo ¿Qué es esto de calificación artesanal? Disculpe que la interrumpa. Ya, la calificación artesanal la recibe aquella persona que elabora con sus manos un producto. Entonces, un restaurante, quien el chef o la persona que se encarga de elaborar sus platos y sus aprendices van a poder elaborarlo y van a poder ellos hacer un registro de su calificación para poder tener un beneficio. El beneficio, según el artículo 56, numeral 19, los artesanos calificados facturan con tarifa 0%. Entonces, si yo me voy a un restaurante que tiene una calificación artesanal, factura con tarifa cero y no me va a incrementar, no voy a tener un costo. Y es más, el contribuyente, el dueño de ese negocio, va a tener una mayor rentabilidad porque van a ir más personas a consumirlo. Y eso nuevamente cae en la cultura tributaria, Magíster, ¿no? Una buena cultura tributaria me va a ayudar a permitir en las empresas o en los negocios hacer estrategias tributarias. Ojo, no evadir ni eludir impuestos, que son terminologías que lo utilizan los empresarios, sino hacer estrategias tributarias como tal, ¿no? Puedo yo incentivar el consumo de mi producto o servicio que yo preste, no subiendo el precio, sino dando, por ejemplo, en las comidas rápidas, combos. Los combos son innecesarios, ¿no? Porque usted no se lleva un producto, sino se lleva varios productos. Entonces aquí nace, ¿qué cosa? Que todo dueño de negocio tiene que saber vender, aplicar el marketing y la publicidad para poder subsanar este incremento del IVA. ¿Y hay ese tipo de información, de conocimiento en el medio, Magíster Espinosa? ¿Usted cree que el pequeño empresario, el emprendedor, el que recién tiene su pequeño negocio y que tiene que estar al vaivén de los cambios constantes y de las reformas tributarias, tiene ese conocimiento para aplicarlo? No, hay un desconocimiento de la cultura tributaria
bastante alta. Si bien es cierto, la página del Servicio de Rentas Internas permite hacer capacitaciones en línea, capacitaciones virtuales y capacitaciones presenciales, todavía existe mucha deficiencia en la cultura tributaria. Muchos contribuyentes caen en multas porque usted ubicó su negocio, puso su negocio, pero no tiene los permisos municipales, de bomberos, entonces cae en otra multa, que por abrir su pequeño negocio ya tuvo una multa por el cuerpo de bomberos, por el municipio, y todavía ni siquiera comienza a facturar. Entonces, esa cultura falta todavía para el microempresario, para el pequeño emprendedor. Y para ser un poco infidentes, antes de empezar con esta transmisión de este After Office, nosotros decíamos, bueno, hay mucha gente la que dice, yo pago impuestos, ¿para qué? ¿Cómo veo esa devolución de mi impuesto? Hay mejores servicios, hay mejores carreteras, hay mejores hospitales, hay mejor educación. Yo veo eso en Ecuador. Claro, lamentablemente el gobierno no define y no lo dejó claro dentro del decreto que establece el aumento del IVA, porque un aumento de impuestos tengo que basarme en base a presupuesto. Esa recaudación, ¿a dónde la voy a invertir? ¿En qué rubro? ¿En los militares? ¿En la parte de tecnología? Eso no lo establece el decreto del aumento, solamente hace que necesita el dinero, pero no sabe el por qué y a dónde lo va a repartir. ¿Me cobran para qué? Es más o menos lo que uno se pregunta. Correcto, no sabemos realmente para qué. Para la inseguridad sí, pero hay varios factores, varios rubros para la inseguridad. Usted mencionó, Magíster Espinosa, el IVA es el impuesto que más en este momento recauda en el país. Es dinero directamente que va a la caja fiscal, que no sabemos a ciencia cierta para qué se lo destina, ¿no? Porque en este momento ha dicho que estos 3 puntos de incremento es para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero también para otras cosas. Bueno, de acuerdo pues al incremento que fue permitido por el Ministerio de Finanzas, se da netamente para cubrir la inseguridad, sí, para pagar a las Fuerzas Armadas, para poder cubrir este gasto de seguridad que tenemos. Sin embargo, el resto del porcentaje está permitiendo cubrir el resto de necesidades, es decir, ese 12% que ya lo cobrábamos, en este caso cubre ese gasto permanente, gastos de salud, educación, en este caso construcción de carreteras, toda una infraestructura básica que el Estado necesita. Sin embargo, si nosotros lo llevamos a los niveles óptimos, realmente todavía el Estado le queda debiendo a los ciudadanos. Ahora nosotros tenemos, Magíster Espinosa, el cobro del IVA es automático. Uno compra, adquiere un bien, un producto, un servicio y ya sabemos que viene con la tarifa del 15%, dependiendo, ¿no? Pero hay ciertas ventajas para ciertos grupos. En el caso de las personas con discapacidad o las personas de la tercera edad. Estos grupos tienen una ventaja, la devolución del IVA. ¿Cuánto es el porcentaje que se les devuelve a estos grupos? Ya. Cuando nosotros como personas con discapacidad o personas de la tercera edad accedemos como persona con discapacidad a 2 salarios básicos, el 12%, es decir, le calculo el 12% de 2 salarios básicos, tendría para este año $110.40. Pero la persona con discapacidad va a depender mucho de su grado de discapacidad. Por ejemplo, una persona entre el 30 al 49% tiene un 60% del beneficio. Entonces estamos hablando de alrededor de 60 y pico de dólares. Entonces, ese sería su beneficio. Para una persona de la tercera edad, en cambio, es directamente los $110.40 para este año 2023. Pero ya teniendo un 15%, el valor va a aumentar un poquito más. Con $460, estamos hablando de $920, ya este mes ya no serían $110, sino un poco más. Eso es importante conocer. ¿Y qué tan fácil es hacer el trámite? Lamentablemente todo este trámite se lo optimiza mediante la herramienta de la página web del SRI con la clave, el usuario de esta persona con discapacidad, y es de manera automática. Pero hoy en día el Ministerio de Finanzas no tiene los recursos
para acreditarle rápido a este contribuyente, a este sector vulnerable que existe dentro de la sociedad. ¿Qué pasa si yo tengo a una persona con discapacidad en mi familia o una persona de la tercera edad? ¿Cómo puedo hacer que esta persona acceda al beneficio y beneficiarnos, valga la redundancia, toda la familia? Correcto. Primero tengo que tener constancia de los documentos. Los comprobantes de venta deben de estar a nombre de esta persona. Tiene que sacar una clave, un usuario ante la página del SRI, y toda la solicitud se lo hace a través de la página del SRI. De manera automática le sale la resolución y le acreditan a la cuenta del contribuyente. No intervienen otras terceras personas. Ahora, el tiempo que demore esa acreditación es otra cosa. Correcto, ahí ya va a depender de los fondos que dispone el Ministerio de Finanzas. Pero es importante algo, que tenemos hasta 5 años hacia atrás antes que prescriba. Es decir, si yo tengo una persona de la tercera edad y tiene 75 años, por ejemplo, y nunca lo he hecho, tengo 5 años hacia atrás, porque ya obviamente más de 5 años ya prescribió. Entonces, yo he tenido casos de personas de la tercera edad que han podido retirar. Esa cosa, perdón, no, ya fue. Ya está, fue. Una de las aristas dentro de esta ley de eficiencia económica es una disminución del 5% a los materiales de construcción, Esto realmente va a hacer que si yo quiero que una obra gas sea mucho más... Correcto. Existe una disminución a los materiales de construcción del 5%, ¿no? Pero mediante resolución número 13 del Servicio de Rentas Internas, que establece 15 elementos, 15 materiales, solamente afectan a la construcción gris de una vivienda. Por ejemplo, si yo construyo una vivienda de 70 metros cuadrados de una planta, hago una inversión de $32.000. Con esta rebaja actual estaría yo invirtiendo unos $30.000. O sea, hay una disminución en la obra gris de más o menos $3.000 en obra gris. Pero lo que le faltó al gobierno es incentivar la obra completa, porque donde más se gasta o donde más se invierte es en el acabado de la vivienda. Y como tal, el acabado de la vivienda va a pagar un 15% de IVA. Entonces ahí prácticamente no va a haber un pequeño beneficio si lo vemos de un punto ampliado. Nos quedamos en la primera parte, como quien dice. Nos quedan solo 10 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Rapidísimo. Nos quedan solo 10 minutos de este After Office y queremos dar paso a las preguntas del público. ¿Me ayudan? ¿Quién tiene preguntas aquí de los presentes? Los vamos a pasar en este momento el micrófono, pues hemos hablado de varios tópicos, no solamente de cómo nos afecta el IVA, sino cómo ser beneficiarios también de esa devolución del impuesto al valor agregado para ciertos grupos de la sociedad, como las personas de la tercera edad o las personas con discapacidad. Y también algo que me gustaría profundizar ya a continuación, lo que usted mencionó, Magister Rugel, esta reducción del 5%, del IVA al 5% de los materiales de construcción, porque mucho se dijo que esto es para incentivar la construcción, pero deja la casa en obra gris, como se conoce, ¿no? Hasta que nos venga la otra pregunta. Ok, sí, lamentablemente prácticamente nos mintió el gobierno de darnos un beneficio a un 5%, porque la construcción en sí de una casa es completa, no es en obra gris. O sea, ni siquiera los más de economía más pobre no construyen una obra gris, se le entrega una casa completa. Y como tal, no hay un beneficio de una reducción de un 15 a un 5%. Tenemos ya la pregunta del público. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, quería consultar cuál va a ser el impacto del incremento del IVA dentro del presupuesto general del Estado y cómo garantizar que estos recursos sean efectivamente destinados a la seguridad.
no escuché bien, por favor me confirma si es cuánto dinero va a recaudar este incremento del IVA y cómo garantizar el uso de este incremento, ok, para lo que se dijo, ¿no? Para la seguridad. No sé cuál de ustedes dos, magísters. Bueno, se espera que se recaude alrededor de 1.300 millones de dólares, ¿sí? Ahora, la forma de control, el Estado pues buscará medidas, o sea, todavía no se ha establecido o no se ha mencionado cómo va a ser esa distribución directamente, pero se menciona que es directo a las Fuerzas Armadas, que es un rubro de 1.020 millones. Ok, yo diría que el gobierno tiene que dar rendición cuentas a los ecuatorianos de cuánto se recauda, no solamente en el aumento del IVA, sino también en la contribución temporal de la seguridad, porque eso afecta también a las empresas y a los bancos. Entonces no hay ninguna claridad de esa recaudación, ¿a dónde va a ser invertida? En salud, en pago de los militares, en tecnología. El gobierno tiene que realmente sacar unos lineamientos y comunicar a todos los ecuatorianos. Y es importante tomando en cuenta que el estado de excepción concluye ya este lunes 8 de abril. Tenemos otra pregunta del público, qué gusto ver que la gente interactúe. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? En primer lugar, felicitarles por esta excelente ponencia. Estaba un poquito la interferencia ahí en el celular. Es un gusto, al menos a mí como estudiante también de la maestría de la Universidad Bolivariana del Ecuador en tema de constitucionalismo. Justamente en una clase conversábamos que puede darse la posibilidad de que se planteen acciones constitucionales en contra de estas medidas. ¿Qué tan factible, bajo su criterio, es de que la Corte Constitucional acceda y dé paso a una de estas acciones constitucionales y qué efectos podría tener eso en la situación económica del país? No sé cuál usted. Bueno, en lo personal tiene toda la razón. Lamentablemente, los asambleístas que hemos elegido, porque tenemos que hacer mera culpa, porque todos los ecuatorianos elegimos a los asambleístas, y no podemos realmente indicar que un asambleísta plasme en un decreto una contribución de años anteriores o de un incremento del IVA. Eso no se lo aplica. La única entidad es el presidente. El presidente es el único ente rector que distribuye o puede sacar un impuesto durante todos los ecuatorianos y no los asambleístas como se lo estableció de una manera ilegal y que debería de pronunciarse los jueces realmente a favor de todos los ecuatorianos. Lamentablemente tenemos una asamblea que realmente no sabe de leyes, ni siquiera sabe lo que se plasma en la Constitución Política del Estado. Esperemos que puede haber un retroceso, que no nos conviene a los ecuatorianos. Claro que no nos conviene porque realmente es un retroceso en todas las cosas o mejoras que el gobierno quiere plantear hacia el futuro de todos los ecuatorianos. Y para ser un poco más detallosa en esa pregunta, hay al menos 5 demandas de inconstitucionalidad sobre ese tema. Vamos a ver cuál será la respuesta de la Corte Constitucional y de ahí tributariamente, en el caso de que le den la razón, le tocaría al gobierno. Ya no hay devolución. Esa era mi pregunta, no hay devolución. No hay devolución. O sea, una vez cobrado, ahí se quedó. Ya fue declarado incluso el ISD, porque se supone que iba a retornar al 2% ya a partir de diciembre, pero nuevamente con la ley de fortalecimiento, nuevamente tenemos el cobro del ISD al 5%. Entonces, esta ley para enfrentar al conflicto armado. Crimen armado, sí, tenemos entonces un incremento del ISD al 5%. Y pues nuevamente vamos a tener otra vez la Corte Constitucional como... Algo de replay, ¿no? Si cambian las leyes no es retroactiva, pero cuando ellos hacen las leyes es retroactivo.
O sea, tenemos una contribución que ya pagamos al 31 de marzo retroactivamente de un periodo del ejercicio 2022 de unas utilidades grabadas. Eso realmente solamente se vive en el Ecuador. Cosas que pasan aquí. Tenemos una pregunta más desde el público. Ahí lo Buenas. Un emprendedor independiente, ¿qué provecho le puede sacar a este incremento del IVA? Porque el incremento del IVA fue para absolutamente todo el país y no para cierta población destinada. Entonces, uno como emprendedor independiente, ¿qué provecho le puede sacar a esto? ¿Cuál de los dos, Magíster? Bueno, el incremento del IVA como tal no le podemos sacar ningún provecho. Más bien, diría yo, como emprendedor, tengo que utilizar estrategias de marketing, de publicidad para mantener mi negocio y realmente captar nuevos fuentes de ingreso como tal. Porque va a haber una disminución en las ventas, yo diría por unos 3 meses, hasta que las personas se acostumbren a pagar un 15%. Bueno, yo le diría que un emprendedor tendría que buscar también ciertas estrategias. Por ejemplo, si yo voy a facturar hasta 20.000, puedo entrar al RIMPE Negocio Popular, que yo no voy a facturar con una tarifa del 15%. Entonces eso me va a permitir dar un respiro. O en este caso, si es un artesano, como ya lo habíamos comentado, va a tener una tarifa del 0%. Entonces, tal vez ese enfoque, si es que su emprendimiento no superaría los 20.000, podría tener ahí, pues, aprovechar esa parte, ya que no estaría cobrando un 15%. Hay que buscar entonces alternativas. Tenemos una última pregunta del público también. A ver. Sí, buenas noches. Ahí lo escuchamos. Perfecto. En cuanto a todo lo que tiene que ver actualmente con las últimas tendencias de compras y ventas a través de redes sociales y plataformas de pago, no se ha mencionado absolutamente nada. Me gustaría más bien estar informado de cuáles serían los inconvenientes que esto traería o cuáles serían las afectaciones para aquellas personas que tienen páginas web o las personas que simplemente manejan comercio electrónico desde teléfono móvil en adelante, ¿no? Bueno, se comenta de lo que se verificaba es que los federatarios iban a hacer compras a través, enmascarado como cliente ficticio, pero realmente haciendo compras efectivas para verificar que realmente se esté realizando el cobro del 15%. Entonces, el SRI va a estar constantemente haciendo revisiones. Y algo importante también que se debe saber a los contribuyentes, que si no se entrega el comprobante de venta, va a tener una sanción de hasta $4.600. Entonces, esto tiene que saberse realmente. Todos los dueños de negocio que facturen tienen la necesidad de entregar el comprobante de venta. Ahí está entonces la importancia y la necesidad de hacerlo. Queremos despedir, se nos fue rapidísimo el tiempo con estos expositores de lujo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a los que están aquí de forma presencial y a los que también nos siguen a través de la transmisión de ITV, del canal de ITV, por Facebook Live. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias. Aquí con el Magíster Cristian Rugel y la Magíster Mercedes Espinosa por habernos acompañado. Buenas noches.